Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, que esta mañana tu palabra sea como siempre, transformándonos y que nos transforme de gloria en gloria. Pedimos que nuestro corazón, dirigido por el Espíritu, absorba todo lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: sabiendo que creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 1, capítulo 5, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el texto. Tomamos en esta oportunidad, segunda carta a los Corintios,
capítulo 4, versículos 7 hasta el capítulo 5, versículo 10, para hablar de algo como el GPS de la fe. GPS o GPS de la fe. Imaginémonos que estamos en una carretera desconocida y estamos usando el GPS para llegar a un destino. El GPS lo que hace es mostrarnos el camino y nos va a dar las indicaciones para seguir adelante, incluso cuando no podemos ver el final de ese camino. A veces el camino es sinuoso, es difícil, pero a la final confiamos en el que GPS, el aparatico nos va a llevar al destino. Traigo esta ilustración para compararlo con nuestra vida, porque nuestra vida es como ese viaje. Las dificultades, los sufrimientos, a veces son esas curvas que no esperamos en nuestra vida, en el camino. Y aunque no podemos ver claramente el final, realmente, de esas situaciones tan particulares sobre el sufrimiento y esas curvas inesperadas de desilusión y de dolor, la fe en Dios es como ese GPS que nos va a guiar, así no sepamos cómo van a terminar muchas cosas. Y Pablo nos recuerda que a pesar de las pruebas, porque él está enfocado en la dificultad, en la aflicción, en la gran tribulación, él dice: mantengámonos enfocados en la promesa de un destino glorioso. Ese destino glorioso es el cuerpo que vamos a recibir de parte de Dios, un cuerpo preparado por el mismo Dios para nosotros. De esta manera, como confiamos en el GPS para llegar a un destino, así no conozcamos bien cómo va a ser el final en ese momento, creo que nosotros debemos de confiar también en Dios, porque Él es el GPS, Él está arriba, conoce todo lo de nosotros, pasado, presente y futuro, sabe cómo son las cosas. Nosotros tenemos una visión limitada, como las arañas que no alcanzan a ver más de 2 metros, si ven 2 metros es mucho, no vemos más allá de, pero Dios es el GPS que está arriba y sabe cómo es la movida. Si confiamos en el GPS que nos va a llevar, confiemos en el GPS de Dios, que nos va a permitir a través de todas estas pruebas llegar hasta donde Él quiere que lleguemos, sabiendo que el sufrimiento, como lo expresa Pablo, es momentáneo comparado con la gloria eterna que nos está esperando. Y Pablo viene tratando en esta segunda carta sobre el sufrimiento. Ningún creyente está exento de sufrir. Pudo haber sufrido, estará sufriendo o está sufriendo, pero tiene que pasar por esa prueba de calidad de parte de Dios. Creo que vamos a enfatizar un poquito la importancia de vivir mirando hacia lo invisible, porque Pablo nos expresa esa idea. El problema que usted tiene, la angustia o la aflicción, es momentánea, pero mire hacia la eternidad, porque su cuerpo va a ser distinto, ya no tendrá aflicción, no tendrá dolor, no tendrá pecado, no tendrá sufrimiento. El dolor de ahora es momentáneo, la gloria eterna es eso, por siempre. Y nos dice: proyecte la mirada como hacia ese lado y no se concentre en su dificultad. Nosotros como creyentes debemos de mantener, a pesar del sufrimiento por el cual pueda estar cada uno pasando, la esperanza y la confianza en algo tan particular que Pablo nos dice acá, en que su cuerpo va a ser cambiado, en que va a estrenar cuerpo, en que vamos a tener un cuerpazo de parte de Dios. Y me parece pues que tiene como cierta ridiculez, pero eso no es así. No es que sea ridículo. Pablo nos está diciendo: ¿está sufriendo? Sí, sufra, pero tenga presente, es momentáneo,
piense en que su cuerpo ya no va a ser este que tiene, sino un cuerpo distinto. Y eso lo va a animar para que soporte el sufrimiento. Pablo ya nos había dicho antes, y es que Dios nos pasa por sufrimientos de fe para que podamos de esa manera ayudar a otro. En otras palabras, nos mete en el zapato del otro porque ya nos ha pasado por un sufrimiento. Así que cuando está en sufrimiento usted, dése por bien servido. Dios lo está preparando para que usted consuele a otro. Esa es una mirada que Pablo nos dice para que entendamos acerca del sufrimiento. Usted está metido en el zapato de otro que va a venir a preguntarle a usted, va a venir a pedir consuelo de parte suya y usted ya sabe. Porque es que si yo no sé algo, si yo no sé preparar, no sé calentar un agua, ¿cómo voy a ayudarle a alguien a calentar el agua? Tengo que vivir por la situación. Eso nos lo enseñó Pablo en los primeros capítulos, 1, 2, 3. La tribulación o gran aflicción o dolor, Dios la permite porque nos prepara para que consolemos a otros. Ahora nos dice, otro gran secreto es que el que les estoy diciendo, mire la prueba como algo glorioso, porque usted va a tener un cuerpo distinto. Pablo destaca que aunque sufrimos ahora, y como esta es una carta que se dirige más como a pastores en cierto sentido, porque él está contando de su sufrimiento como pastor, también es una carta que incluye a los corintios, que nos incluye a todos, para hablarnos del sufrimiento en la vida cristiana. Y él dice, el que está sufriendo en la vida cristiana entienda que eso, usted tiene que sacarle de eso el provecho y dele gloria a Dios, porque frente a estas circunstancias es algo que usted no espera, como tampoco esperábamos ser o estar presentes en el tribunal Bema. El tribunal Bema, él lo apunta aquí, es una plataforma pública donde todos los creyentes tendremos que darle cuentas a Dios de qué hicimos con nuestro cuerpo. No es para condenación, es para darle respuesta a qué hicimos con el cuerpo. Entonces él junta todo esto y dice, usted está en problemas, está en dificultades, por la fe, dele gloria a Dios. Eso es para glorificar a Dios. Usted está sufriendo en su cuerpo situaciones por la misma fe, dele gloria a Dios. Y tenga presente que el cuerpo suyo, usted lo tiene que usar muy bien como creyente, porque de ese cuerpo tendrá que darle cuentas a Dios. No es que porque ya soy cristiano, entonces mi cuerpo desobligado con. El cuerpo siempre está avisando que hay algo malo. Si le da una fiebre, está notando que hay algo que no está funcionando bien. Si hay un pequeño malestar, está notando que hay algo que va a surgir. Es como parecido a un carro que le va avisando a uno que los frenos están malos o que hay algo que no está funcionando bien. El cuerpo es así. Nuestro cuerpo tiene en este momento que entender que es y va a ser transformado por otro cuerpo distinto, como lo dice el capítulo 5, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, un cuerpo espiritual diferente que ya no va a seguir sufriendo como tal. Por eso entonces Pablo coloca en el capítulo 5 las tiendas, figura del cuerpo humano, que era el lugar donde los israelitas reposaban, y las tiendas de campaña que los israelitas usaban antes de tener un templo realmente. Trae a colación esta imagen para decirnos, somos tabernáculos. Este tabernáculo es el cuerpo nuestro, este cuerpo va a desaparecer. Este cuerpo va a desaparecer, pero teniendo en cuenta como lo de la semilla que Pablo habla en el capítulo
15 en la primera carta a los Corintios. La semilla de café. Observamos una semilla, una cosa pequeñita. Se siembra. A los días ya ha salido la rama. ¿Salió igual que la semilla? No, pero es la misma esencia de la semilla, es café. Nuestro cuerpo no será este mismo cuerpo, pero la esencia del ser como tal seguirá siendo. Y esa esencia es la que tendrá que rendirle cuentas al Señor. Por eso hay que cuidar el cuerpo. Hay que cuidarlo porque de eso nos está hablando aquí Pablo. El Espíritu de Dios, dice la misma porción que acabamos de leer, se nos entregó como arras. ¿Qué quiere decir arras? Garantía. Pongámoslo en otra figura más entendible. Las arras quiere decir anillo de compromiso. Dios nos dio un anillo de compromiso al entregarnos a todos los creyentes, solo a los creyentes, nadie más, solo los que creemos en Jesús, nos dio el Espíritu Santo. Eso quiere decir un anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, es garantía de que este cuerpo, su cuerpo, va a ser transformado por uno hecho por manos de Dios, uno que está en los cielos, que ya está, en otras palabras, diríamos así, que es el que será para nosotros en el día de la resurrección, porque el cuerpo y el alma resucitarán para tener que darle cuentas al Señor. Recibiremos un cuerpazo espiritual, estrenaremos cuerpo en ese momento, porque está la garantía de parte de Dios. Tienen mi anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo. Mejor dicho, yo creo que Dios sabe que todos los creyentes en el mundo son como los antioqueños. De eso tan bueno no dan tanto y se necesita garantía. Entonces Él nos entrega su Espíritu Santo para que estemos tranquilos, que estamos en un sufrimiento, que no se quede en ese sufrimiento, que no se quede en esa tribulación, sino que esa tribulación le ayude a mirar hacia adelante, que es que usted no va a volver a tener sufrimientos en la eternidad, aunque aquí en la tierra sufra hasta que se muera, o sufra por un momento. Pero Pablo dice, eso es leve en comparación a lo que será el gozo en la eternidad. De esta manera, entonces, voy a parafrasear un poquito el texto que hemos leído del capítulo 4, versículo 7 hasta el capítulo 5, versículo 10. Dice, Dios guardó el tesoro del evangelio en vasos frágiles para mostrar que el poder provenía de Él y no de los hombres. ¿Qué quiere decir esa partecita? Nosotros somos los vasos frágiles. Frágiles por nuestra capacidad humana, debilidad, y dice Dios, decidió meter este tesoro, su tesoro, su evangelio en este cuerpo nuestro. ¿Cómo así? La misma escritura dice que el Espíritu escribió la palabra de Cristo en las tablas del corazón nuestro. A Dios le plació. Ni lo más alto, ni lo que tiene más conocimiento, ni lo que es más rico, ni el que es más hermoso, a Dios le plació. En la humanidad, en la fragilidad de nosotros, depositar el tesoro. Luego nos dice, ¿para qué? De esta manera, para recalcar la insuficiencia nuestra y la total suficiencia de Él. Es el evangelio lo único que transforma al ser humano. Ni el conocimiento, ni la oralidad, ni el saber o no saber transforma. Solo transforma su evangelio, el tesoro que depositó en los que creemos en Él. Por eso nuestra función, predicar el evangelio. Pablo dijo que llevaba en su cuerpo la muerte de Cristo, porque era frágil ante las persecuciones. Eso quiere decir que llevaba la muerte de Cristo. Nosotros llevamos la muerte de Cristo por la fragilidad, porque quizás usted es perseguido, porque quizás usted es echado de la empresa, porque sigue a Jesús, porque quizás es rechazado, porque usted pone ante todo a Cristo y se parece a Cristo y lo rechazan en cualquier parte porque usted se parece a Cristo. Porque eso es la finalidad, ¿cierto? Recuerdan que yo les dije que ya nos están confundiendo con Jesús en la calle. ¿Sí o no? A muchos ya lo han confundido con Jesús por su forma de ser y su forma de hablar y su forma de comportarse. Ya dicen, ay, a Jesús, miran a Jesús allí. Ven a Alejandro y dicen, ay, a Jesús. Porque ese es el objetivo, que nos parezcamos a Él.
Ven a Silvia, ay, a Jesús, tan hermoso. Bueno, más o menos es como la idea que nos parezcamos a Él. Sin embargo, el sufrimiento que soportaba, dice él, por el bien del evangelio era para llevar precisamente vida. Él dice, tengo muerte y ustedes tienen vida. Es decir, el sufrimiento por ser fiel a Jesús produce muerte en el sentido de la persecución. Muerte allí es persecución, rechazo, pero presenta el evangelio y los otros tienen vida. Y luego dice, esa muerte de Cristo la llevamos y seguimos confiando en Jesús. Seguimos confiando en Dios, quien resucitó a Jesús y quien nos resucitará a todos nosotros después de que muramos para presentárnoslo a sí mismo. Nos va a resucitar para Él presentarse ante el Padre con nosotros. Entonces dice, que fue otra de las cosas que dijo Pablo, tiene mucho dolor y mucha angustia y tiene gran tribulación, tranquilo. Es que el Dios que levantó a Jesús tiene el poder para consolarlo. O sea que la consolación es algo divino, no es algo de nosotros mismos, es algo divino y por eso nos permite pasar tribulaciones porque estamos capacitados después de pasar por tribulaciones para consolar a otros. Porque la consolación viene de Dios, del poder de Dios y Pablo dice, Dios levantó a Jesús con el poder y con ese poder que levantó a Jesús es el mismo poder que tienen en ustedes para consolar a otros. Entonces la fuente es el mismo Dios. Por eso animó a que nadie se desanimara frente a las dificultades y resistiera para que los otros vieran que al soportar las aflicciones podían llevar a otros a recibir la gracia de Dios y de esa manera abundar la gloria de Dios. Porque cuando alguien conoce de Dios, da gloria a Dios por ese lado y por ese lado van a escuchar que se está dando gloria a Dios. Por aquel otro lado alguien testificó, alguien va a conocer de Dios, va a alabar a Dios. De esa manera Dios utiliza incluso el sufrimiento para que su gloria se siga extendiendo. Es más o menos lo que uno puede encontrar aquí de ese texto. Pablo nos está diciendo viviendo por lo invisible, como el GPS que nos va a direccionar, así no sepamos cómo va a finalizar algo allá más adelante, y hace una aplicación, o más bien quiero hacer la aplicación a nosotros, que tendríamos que comprender y comprometernos con los caminos del Señor. De esa manera, cuando comprendemos y nos comprometemos con los caminos del Señor, por ejemplo, ser obedientes 100%, eso es comprender los caminos del Señor. Yo le obedezco al Señor 100%. ¿Cuántos de acá de los que estamos le obedecemos al Señor 100% su palabra? Nadie. Bueno, esto es una iglesia de inconversos, paganos totalmente, ¿cierto? Bueno, la mitad siquiera. Nada. Comprender los caminos del Señor implica obedecer 100% al Señor. Entonces empecemos a convertirnos, porque hay muchos convencidos pero no convertidos. Ojo pues con eso, que no vaya a ser una iglesia de convencidos y no convertidos, porque es 100% que hay que obedecer al Señor. Yo me incluyo ahí también con todos ustedes, obvio. Entender eso, comprender y comprometerme con los caminos del Señor, entonces vamos a ver con mejores ojos nuestros caminos y nos vamos a enfocar en lo eterno. A eso nos quiere llevar Pablo. Al enfocarnos en lo eterno, cuando estamos en situaciones difíciles, si nos enfocamos en lo eterno, nos vamos a proteger de las dificultades, de las angustias y de las desilusiones de la vida. No vamos a tirar la toalla, porque nos estamos protegiendo, estamos mirando al eterno. Es que este sufrimiento es leve, es pasajero. Y así sea que me dura hasta la muerte, es leve, pasajero, porque la eternidad no tiene tiempo. Y Pablo me dice, mire hacia allá, porque una acción principal que él dice acá es mire, mire. Y habla precisamente de la venida de Jesús también. Pablo sigue diciéndonos que esta tienda, ¿cuál es la tienda? El cuerpo se deshace. Pero tenemos de parte de Dios un edificio que no está hecho de manos, está en los cielos.
Ese será el cuerpazo que tendremos. Pablo lo llama el cuerpo espiritual, cuerpazo. Vamos a estrenar cuerpo. El ejemplo se los puse con la semillita de café. Por eso nuestro cuerpo, cuando estamos en dificultades, ¿qué hacemos ante el Señor? Lloramos. Él lo habla acá, gemimos. Él cambia todo el asunto y dice, usted gime por su sufrimiento. Y dice, comienza a gemir por el cuerpo nuevo que va a tener. Y nos da otra regla, otra orientación para que salgamos o mantengamos mejor en el momento de la angustia. El primero, recuerden, Dios nos mete a todos en el sufrimiento porque vamos a ser consoladores de muchos, pero nos mete en el zapato del otro, del sufrimiento. Y ahora nos dice que usted sufre, gime en el sufrimiento y dice, empiece ahora a gemir por el cuerpazo nuevo que va a tener. Es decir, mire su sufrimiento como algo leve y empiece a gemir por su nuevo cuerpo. Eso es importante tenerlo porque nos cambia la perspectiva. Pablo, el Evangelio siempre nos va a cambiar la perspectiva de todas las cosas. Lo otro que nos dice acá es que, versículo 3 del capítulo 5, versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Viene con la idea desde el versículo 1. ¿Y para qué quiero especificar esto de así seremos hallados vestidos y no desnudos? Porque en la antigüedad, en el siglo de Pablo, los oradores, los que se creían pues más que Cristo en la misma iglesia y tenían a Cristo como el segundo en la iglesia, y esta es una idea más gnóstica, donde la materia es lo podrido y lo malo. Ellos decían que solo se podía dar resurrección espiritual, mas no material, porque no puede haber esa combinación. Y Pablo les cambia completamente el panorama y les dice, no señores, totalmente equivocado, es la resurrección como se efectuó en Cristo, cuerpo y alma. Así será la resurrección de ustedes. Ellos pensaban que cuando moría alguien, esa persona estaría en la presencia de Dios. Entonces por eso es que habla acá de vestidos y no desnudos. Es decir, que el alma estaría sin cuerpo. Cuando se habla de desnudos quiere decir no tiene cuerpo y se presentará así delante del Señor. No, todos nos presentaremos delante del Señor con el alma y con el cuerpo. No desnudos, como se pensaría desde ese punto de vista que el alma no tendría cuerpo porque no resucitaba en el cuerpo, sino solo en el espíritu, porque para los gnósticos eso no era una mezcla compatible. Para Pablo dice, esto sí es una mezcla compatible. Vamos a resucitar todos con el alma y con el cuerpo. Por eso la imagen de la semilla de café que él trabaja pues como semilla en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde la esencia del ser humano seguirá, pero con un cuerpo que es totalmente distinto, pero la esencia seguirá, el alma seguirá, y de esa manera tendremos que darle cuentas a Dios sobre el cuerpo. Y por eso entonces la parte de desnudos, porque cambia el concepto de la resurrección que existía en ese momento y dice, resucitaremos con cuerpo, alma y espíritu totalmente, y estaremos delante del Señor. Por eso es que dice, el anillo de compromiso es el Espíritu. Esto es garantía de que se va a cumplir de esa manera. Y luego dice, por eso buscamos, ya sea presentes o ausentes, agradar al Señor. Es decir, aquí en esta vida o en la otra, siempre vamos a buscar agradar al Señor. Porque todos nos presentaremos delante del tribunal del Señor. Mete otro asunto distinto, o que tiene que ver con lo mismo, pero es algo que es distinto en el sentido de que, ¿cómo así que todos los creyentes vamos a tener que darle cuenta al Señor de lo que hagamos? Pues sí, es el tribunal Bema. El tribunal Bema era un asunto muy conocido en ese momento. Era una plataforma en la mitad de la plaza pública donde los ejecutivos o judiciales de ese momento pues elogiaban a las personas o les decían las cosas malas, pero no era condenatorio, simplemente se propagaba como si se propagara una noticia buena o mala de alguien. Y él dice, todos vamos a comparecer allí.
Una lógica explicación que he encontrado, porque existen varias, pero me ajusto como a esta, aunque hay que seguir investigando, es que Auraluz, yo, María Elisa, supongamos nosotros, Magda, Magnolia, somos creyentes y todos los que estamos acá, pero ustedes ven caras, corazones no, ¿sí o no? Entonces yo puedo tener una cara de ángel, pero un corazón de diablo, ¿sí o no? Y puedo venir y predicar y mostrar una cara muy bonita y condescendiente y mi hermano y amor por aquí y amor por allá, pero por dentro con un odio y un fastidio. Y puedo ser pastor, como todos ustedes pueden ser muy buenas caras de ovejas, pero por dentro unos lobos rapaces. Y estamos en el cristianismo. Eso será expuesto en el tribunal Bema, las intenciones de cada uno de nosotros. Es lo más cercano que he podido ver qué es lo que se va a hacer en ese tribunal, porque no es de condenación, no es tribunal de condenación, porque ya somos salvos, estamos en Cristo Jesús, como nos lo expresa San Pablo en el capítulo 8, versículo 1. Pero allí se va a mostrar la intención del corazón, que yo doy para la obra, pero ¿cuál es la intención que hay por ahí? Que yo te perdono, pero de pronto no perdonó, porque sigue por allá con el rencor y todo eso parece ser que se va a mostrar de parte de Dios de cada uno de nosotros. Y un asunto muy importante es lo que hicimos con el cuerpo. Acuérdese de la imagen que les presenté, el carro que se va a descomponer, empieza a avisar, el cuerpo cuando está enfermo empieza a avisar, no sea que sea demasiado tarde para que vayamos al médico. Así que mis hermanos, de todo esto yo encuentro como una idea principal lo siguiente. Pablo les decía, vea, aunque suframos, confiemos en Dios, quien nos dará un cuerpo eterno. Vivamos agradándole, conscientes de que seremos juzgados por nuestras acciones. Sabemos que debemos ver más allá de lo visible, teniendo fe en la promesa de un cuerpo nuevo que el Señor nos va a dar. Listo, yo traigo eso también para nosotros. ¿Cómo sería para nosotros? Aunque la pasemos mal, y mal en el sentido de las tribulaciones, confiemos en que Dios nos dará un cuerpo eterno, un cuerpazo. Confiemos en eso. Entonces Pablo nos está diciendo, este momento de tribulación que usted esté pasando, que usted pasó, que tenga que pasar, eso es momentáneo, tranquilo, no hay problema. Entonces, usted mire al cuerpo que va a tener. Es decir, Pablo nos desestabiliza con una cosa que parece tan ridícula, tan trivial. Es leve lo que está sufriendo, piense en el cuerpazo que va a tener porque ya no va a tener sufrimiento, pero mientras tanto, siga soportando. Y nos sigue diciendo, para aplicarla a nosotros, vivamos para quedar bien con el Señor. Pues, ¿para qué ofender al Señor? ¿Para qué tener que ir a pedirle perdón? ¿Para qué tener que decirle, límpieme? Entonces, vivamos cumpliendo 100% su palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos va a pedir cuentas de todo esto. Y mantengamos la fe, la mirada en el GPS o en el GPS invisible, Dios, que nos va a regalar un cuerpo nuevo. Un cuerpazo. Así que Pablo nos está diciendo, lo que importa no es lo visible, sino lo invisible. El sufrimiento, y se embarca en este cuento, es momentáneo, es por leve tiempo, pero lo que usted va a vivir va a ser mucho mejor cuando esté en el nuevo cuerpo. Aunque ahora no lo vemos, pues a usted ve el cuerpo suyo, el eterno. ¿Sí lo ve o no lo ve? No lo vemos. Usted ve a Jesús, pero no lo han visto, pues a usted no lo han confundido con Jesús. Solo espiritual, pues, no. Nuestra vida como tal debe reflejar a Jesús. Nuestro ser, nuestra esencia como tal. Ahí es donde nos deben de confundir con Jesús. ¿Quién ha visto el cielo? ¿Quién lo ha visto? Pues se nos dice que el cielo es esta parte que vemos, ¿cierto?
Hay muchas cosas que no las hemos visto, pero las creemos porque nos lo dice la Escritura. ¿Sí o no? Creemos porque se nos dice en la Escritura, y como para nosotros la Escritura es un asunto verdadero y es la palabra de Dios, lo creemos. Pablo afirma: no desmayen. 2 veces dice: no desmaye frente a las tribulaciones, no desmaye. Y dice: aunque el hombre exterior, este hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior, si tiene la mirada en lo eterno, se va a fortalecer siempre día tras día. Esto no significa que el cuerpo físico sea irrelevante, como les dije, no. Al contrario, debemos de cuidarlo, como cuando el carro muestra, está dando señales de que el freno está fallando, la fiebrecita a nosotros nos está indicando algo está fallando, su forma de trabajar, su forma de actuar, su forma de hablar, le está reflejando cómo está por dentro. Entonces tenemos que ponerle freno a muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu de Dios. Primero, somos unas vasijas frágiles donde Dios depositó el tesoro suyo, que es el Evangelio. Y segundo, a Dios le plació que siendo carne, materia, este cuerpo sea casa de Él, que seamos el templo de Él. Entonces son las cosas que uno dice de Dios, Dios, que es todo eso, precisamente para mostrar lo insuficiente del ser humano y lo suficiente de Él con el Evangelio. Como creyentes debemos de vivir un día a la vez, un día a la vez. Nadie, por muy rico que sea, nadie, por muy talentoso que sea, por muy conocedor que sea, puede abarcar más de un día a la vez. No. Dios nos provee cada día frente a esa dificultad, nos provee lo necesario. Oramos, pedimos al Señor frente a una circunstancia, nos da fuerzas diarias para cada momento. Cuando estamos pasando por las dificultades, al atardecer o al amanecer, nos damos cuenta Dios estuvo, pero nos dio la porción que necesitábamos. No podemos vivir más de un día a la vez. Y esa es la gracia del Señor en el momento de la dificultad. No debemos de tratar de acumular la gracia y la gracia para futuros imprevistos, no. Dios nos lo otorga, su gracia, su provisión cuando la necesitamos. Eso es aprender a confiar en el cuidado de Dios, y eso nos va a ayudar a aligerar las cargas que cada uno de nosotros esté llevando. Cuando vivimos por fe, que es lo que Pablo nos está mostrando acá a lo largo como de toda de esta porción, miremos en eso, la eternidad, obtenemos una perspectiva diferente. O sea, nos cambia el ambiente, nos cambia como la forma de pensar. Por ejemplo, en esta carta que estamos leyendo, capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea. ¿Te imagina una tribulación momentánea de más de 2 años? Yo llevo una tribulación momentánea de más de 2 años. Y Pablo me dice, eso es leve. Y yo, este man, ¿qué leve? Claro, como no está en el zapato mío, eso no funciona. Pero es así, ¿cierto? Por eso Dios nos mete en las pruebas, porque vamos a consolar a otros, porque vamos a entender que esto es leve, y esto lo estoy entendiendo yo de parte de Dios. Esto es leve frente a lo que vendrá en la eternidad, porque no estoy pensando acá, sino en la eternidad. Nos dice eso. O sea, tribulación leve versus peso de gloria. Produce en nosotros, esta leve tribulación es momentánea, y dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice que peso de gloria. ¿Usted ve el sufrimiento como un peso de gloria? No, usted quiere salir de él, pero entonces la mirada que él nos dice, empieza a mirar, y es la dicotomía: sufrimiento, gozo, leve, eterno, y nos presenta esa dicotomía, y
tiene uno que desbaratar todas las ideas y decir, tiene toda la razón Pablo. Algo que parece ir en contra de nosotros versus algo que realmente obra a favor de nosotros, es lo que está diciendo Dios. Las tribulaciones obran a favor de cada uno de nosotros, pero uno en su condición humana dice, no, esto me está destruyendo. Entonces Pablo escribía teniendo en cuenta los valores de la eternidad, no los valores humanos, no los valores actuales, sin desmeritarlos y teniendo cuidado de ellos también. Y comparaba las dificultades presentes con la gloria futura, y es ahí donde está la dicotomía, y descubrió que en realidad esas pruebas para él estaban obrando a su favor, que es lo que él nos dice a nosotros. Las pruebas en nuestra vida obran a nuestro favor. Imaginémonos, a mí me gusta hacer cuentecitos pequeños, imaginémonos esta ilustración. Estamos en una tienda de alimentos con una balanza de una cocina vieja, antigua. Entonces, imagínense, en un lado de la balanza coloca usted una pequeña caja que representa todas las pruebas, las dificultades, la gran aflicción que usted está viviendo, que enfrenta en la vida. Y en la otra, en el otro lado, usted pone una caja grande, llena de oro, que simboliza la gloria eterna de Dios. Y aunque la caja de las pruebas parece ser pesada en comparación con la caja de oro, la balanza se inclina fuertemente hacia el lado del oro, mostrando que la gloria futura supera en creces el peso de cualquier dificultad temporal. De esta manera, como cuando vivimos por fe en Cristo, tenemos la perspectiva de Pablo. Si vivimos la fe en Cristo, si tenemos el GPS puesto en Cristo, tendremos esto en nuestra vida. Cuando enfrentamos estas situaciones, Dios tiene el poder de transformar el sufrimiento en gloria. Y de hecho lo hace. El sufrimiento lo hace que el sufrimiento sea transformado en gloria. Pero una cosa, hermanos amados, es que no puede convertir el pecado en gloria. El pecado debe ser juzgado, porque en el pecado no hay gloria alguna. Hay algunos que sufren por el pecado. En eso no se glorifica el Señor. El Señor se glorifica cuando sufrimos por causa del Evangelio. Pero nunca se va a glorificar cuando alguien sufre por el pecado. Porque en eso consiste la transformación de gloria en gloria. Utiliza el sufrimiento por la fe que tenemos en Él, porque muchos sufren por seguir a Jesús fielmente. Eso lo usa Dios para transformarlo de gloria en gloria, de tal manera que nos parezcamos a Él. Entonces, hermanos, no desmayemos ante los sufrimientos, porque eso hace parte de la transformación de gloria en gloria. Miremoslo con otra óptica para que empecemos, hermanos y hermanas, a parecernos un poquito a Jesús. El sufrimiento no nos hace santos, no, jamás nos va a hacer santos, pero nos ayuda a confiar en Dios, a depender de Dios. El sufrimiento puede llevarnos, si no lo entendemos, que hace parte de Dios, a ser peores cristianos, a renegar de Dios. ¿Por qué Dios me puso en esto? Me convertí en el Evangelio y mire, me convertí por el Evangelio y mire lo que estoy pasando. Por eso les he dicho, no presente el Evangelio con ese engaño, como cuando se pesca, que se mete ahí la lombricita y entonces el pez llega y pica y queda ahí engargolado con un engaño, porque era la lombriz, pero quedó engarzado con esa, ¿cómo se llama? Anzuelo. El Evangelio nunca lo presente como la alternativa de solucionar los problemas de la gente. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por aquellos que están en infidelidad y que desean recuperar su familia. ¿Dice eso el Evangelio?
De tal manera amó Dios al mundo que dio la vida por aquel que está enfermo y que lo va a sanar. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda y sea salvo. Eso es lo que dice el Evangelio. No presente el Evangelio como una mercancía. El Evangelio es poder de Dios para salvar. De resto, no más. Viene la sanidad, sí, viene el milagro, sí, pero su objetivo es salvar al ser humano de la condenación, no más. Hemos visto a algunos hijos de Dios volverse críticos, amargados, empeorando, en lugar de avanzar de gloria en gloria porque no entienden acerca del sufrimiento, porque se les vendió mal el Evangelio. Venga y viene, empieza a serle fiel al Señor y empiezan los problemas porque el Evangelio trae implícito en letra pequeñita: vas a sufrir. No pare de sufrir, sino vas a sufrir por causa del Evangelio. Entonces es vital que tengamos eso, el espíritu de fe, aún en medio de la prueba más amarga en nuestra vida, porque eso nos mueve a ser testigos a otros de quién es Dios, que Dios es quien transforma. En el momento de la crisis Dios nos usa para llevar luz a otras personas. Y eso para nosotros hace parte de transformación de gloria en gloria. Ahora, las cosas de este mundo parecen tangibles, sí. Lo que vemos, observamos, son reales y podemos verlas, pero son temporales y desaparecerán. Solo las realidades eternas de la vida espiritual perduran. La verdad es que todas las cosas invisibles de las cuales habla la Biblia son las cosas reales. Eso es lo paradójico. Las cosas que nos habla que son invisibles son las cosas reales. No debemos de pensar que lo material y lo espiritual están en conflicto, no. Cuando usamos lo material según la voluntad de Dios, Él lo transforma en algo espiritual, convirtiéndolo en parte de nuestro tesoro en el cielo. Y eso lo explicará Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y 9. Cómo usamos nuestros bienes materiales con un propósito también eterno. Valoramos lo material porque puede ser utilizado para promover lo espiritual, y eso es lo que muchas veces la gente cristiana no entiende. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos en lo invisible, en ese GPS que es Dios, la fe puesta en Él, que sabe todo lo nuestro, que sabe qué va a pasar mañana, que sabe qué va a pasar un segundo antes de que yo termine acá de hablar, un segundo después de que yo termine de hablar? ¿Cómo poder poner la mirada en lo invisible? Sencillamente lo hacemos por fe. Y segundo, lo hacemos al leer la Escritura. Como les dije ahorita, ¿quién ha visto a Cristo como tal? ¿Alguien lo puede describir como tal? Nadie. Sería irrisorio que alguien lo describiera como tal. ¿Ha visto el cielo? Se nos dice que el cielo es lo que vemos así. Sí, esa es esa parte del cielo, pero el cielo ¿lo hemos visto como tal, como nos lo describe la Escritura? No lo hemos visto. Pero sabemos que son reales, porque la Biblia nos lo dice. Abraham, confiando en la promesa de una ciudad celestial, se apartó de Sodoma, mientras que Lot, mirando lo terrenal, por la vista, no por la fe, eligió Sodoma. Así que en este mundo, el mundo de no creyentes, nos puede considerar extraños, sí, nos considera extraños o incluso locos o ignorantes por insistir en la realidad de un mundo invisible de bendiciones. Sin embargo, los creyentes encontramos satisfacción en vivir según los valores eternos en lugar de persistir en recompensas temporales. Recuerde, estamos en este momento con dificultades leves. Miremos algo de Laura, cualquier Laura, una madre soltera que en medio de sus desafíos personales y laborales a menudo se siente abrumada por las dificultades y el desgaste emocional de la vida diaria. Cada vez que se encuentra al borde de la desesperación, recuerda las palabras de Pablo
Palabras que nos dicen también a nosotros que nuestro sufrimiento es ¿qué? Leve, momentáneo, temporal, en comparación con la gloria eterna que nos espera, porque vamos a tener un cuerpo distinto, un cuerpazo, vamos a estrenar cuerpo. Esta perspectiva de Laura nos puede también ayudar porque es consuelo, porque es esperanza, nos permite ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para fortalecer nuestra fe. ¿Puede ver su sufrimiento de esa manera? ¿O muy difícil? Parece ser que sí es difícil. Verlo como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y prepararnos para la gloria prometida de Dios, el cuerpo nuevo. Pensemos ahora en Pedro, cualquier Pedro, un joven profesional que acaba de comenzar su carrera, se siente atrapado por las presiones del mundo material, el éxito, el estatus y las posesiones parecen dominar su mente, parecen dominar sus decisiones. Y un día, al leer la Biblia, Pedro se encuentra de que está equivocado porque está por vista, mas no por fe. Y reflexiona sobre cómo la verdadera satisfacción no proviene de lo que puede ver y acumular, sino de vivir conforme a las promesas de Dios. Entonces decide ¿qué? Decide un cambio radical en su vida, dedicando más tiempo a la oración y al servicio a los demás. Y Pedro sabe que cada acción que toma para agradar a Dios, aunque no siempre visible, está acumulando tesoros en el cielo. Y miremos la última, a Sofía. Es una emprendedora. Le está yendo bien. ¿Qué siente esta persona? El llamado a hacer una diferencia en el lugar donde ella se encuentra. Y resulta que con el poder o autoridad que ella tiene por ser emprendedora y los recursos que posee, reflexiona sobre cómo usar su riqueza y su influencia en algo eterno. Pues Sofía decide establecer una fundación, algo benéfico que apoya a familias necesitadas, promueve el desarrollo espiritual y educativo. Dos cositas seculares y una espiritual. Le mete el asunto espiritual. Con cada donación, con cada evento que organiza, no solo busca ayudar a los menos afortunados, sino que también contribuye al Evangelio de Dios, porque metió por ahí el Evangelio. En su corazón, Sofía sabe que está utilizando recursos materiales para construir algo que tendrá un impacto duradero en la vida de las personas y en la eternidad. A eso es que debemos apuntar todos, a lo eterno, porque lo de acá es leve y pasajero. Incline su cabeza y oramos. Pregúntese, como tengo por costumbre, hágase las siguientes preguntas. ¿Estoy viendo mis sufrimientos actuales a la luz de la gloria eterna de Dios que Dios promete? Es decir, tus problemas, mis problemas, yo los estoy viendo que son momentáneos, a la luz del Evangelio que me presenta Pablo, que tendré un cuerpazo, que estrenará un cuerpo que no seguirá sufriendo y que este sufrimiento sirve para consolar a otro, que este sufrimiento lo usa Dios para transformarme de gloria en gloria y parecerme más a Él. ¿Lo estoy viendo así? Reflexione, mi hermano, mi hermana, si sus pruebas o dificultades la están acercando más a la fe, más al GPS de Dios, a confiar en Él, a creer que tendrá un cuerpo que no va a tener más sufrimiento. Segunda pregunta, ¿estoy viviendo por fe y no por vista en mi vida diaria? Es decir, estoy haciendo evaluaciones de si mis decisiones están alineadas con las promesas de Dios, o simplemente dame, aunque eso no esté acorde a la voluntad de Dios. Tercera pregunta, ¿estoy utilizando mis recursos temporales para construir algo eterno? Considero si mis acciones y recuerdos están contribuyendo al avance del reino de Dios.
y el bienestar de otros, impactando eternamente. Con lo que yo tengo, estoy impactando a los demás en la eternidad. Señor, ayúdanos a mejorar nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, porque